un grupo importante de compatriotas, como en el resto del mundo, se vio afectado por el pago de sus obligaciones en instituciones financieras y, en nuestro caso particular, en instituciones bancarias. Sin embargo, otro grupo de personas pagó sus obligaciones más allá de tenerlas. Eso es el caso de los temas que les traeré el día de hoy: el cuasicontrato del enriquecimiento sin causa y el cuasicontrato del pago de lo no debido. Muy buenos días, mi nombre es Idi Xavier Rivas, soy estudiante de segundo año de la profesora Lilia Herrera de Derecho Civil Obligaciones, y hoy me encuentro en nuestra prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Los cuasicontratos tienen un origen entre las fuentes de obligaciones y lo podemos revisar en el artículo 974 del Código Civil de Panamá, en donde nos dice: son fuentes de obligaciones las leyes, los contratos y los cuasicontratos. Podemos decir, para algunos estudiosos y como base de referencia, que Planiol dice que hay cuasicontratos si uno se enriquece a expensas de otro. Brutó dice que se trata de una aplicación de una doctrina del enriquecimiento injusto, y Jordi dice que habría que investigar para los casos en donde aplicase. En la legislación panameña, el cuasicontrato está regulado o está descrito en el artículo 1629, que versa de la siguiente manera: los cuasicontratos son hechos lícitos y puramente voluntarios. Lícitos y puramente voluntarios. Tenemos diferentes partes del cuasicontrato, como las que podemos decir: un sujeto activo, que es el que hace la condición voluntaria, y un sujeto pasivo, a través de la cual nace la obligación. En la legislación panameña, los cuasicontratos están específicamente en varios artículos. Tenemos que van desde el artículo 1630 hasta el artículo 1643C. Estas son los artículos en donde están regulados los cuasicontratos. Tenemos tres cuasicontratos en la legislación panameña: gestión de negocios ajenos, pago de lo no debido y enriquecimiento sin causa. Nuestros vecinos en Latinoamérica tienen o más otros tipos de cuasicontratos o menos. Nosotros solamente tenemos tres tipos de cuasicontratos, y hoy les voy a hablar de dos específicamente: del pago de lo no debido y del enriquecimiento sin causa. Número 1. Cuasicontrato del pago de lo no debido, que rige a partir del artículo ¿cuál? 1637 del Código Civil, que nos dice: cuando se recibe alguna cosa que no haya derecho a cobrar y que por error haya sido indebidamente entregada, surge esa obligación. Y les pongo un ejemplo rápidamente. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito tiene como saldo $100, pero por cosas de la vida y afortunadamente, en vez de pagar $100, ustedes pagan $500. Hay un pago en exceso, porque al pagar los $100 concluye la obligación. Y aquí surgen las partes del cuasicontrato, que son tres específicamente. Según el profesor Garay,
debe haber un pago, debe haber un error o una falta de justificación, y para un autor panameño que se llama Kenneth Darling, debe haber una inexistencia o ausencia de la obligación. En el caso o en el ejemplo que les planteo, hubo un pago. Ustedes pagaron $500. Sin embargo, ustedes nada más tenían que pagar 100. El error es el exceso, los $400 adicionales. ¿Y cuál es la falta o inexistencia de la obligación? Es que ustedes no tenían por qué pagar esos $400 adicionales, por lo que la institución bancaria está obligada a través de esta figura jurídica a restituir esos $400 que se les entregó o que ustedes le entregaron por error. ¿Y qué más dice el profesor Garay? Amplía un poco más. No hay ninguna obligación cuando la obligación ya se había extinguido con el pago o cuando estaba pendiente de una condición suspensiva. La prueba de lo no debido. Dentro de la descripción de esta figura jurídica que llamamos cuasicontratos del pago o cobro de lo no debido, en el artículo 1642 nos habla que la prueba del pago incumbe a quien pretende hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, en el ejemplo que les coloqué, que soy el que pagué los $400 de más, debo probar que yo pagué esos $400 de más para que se me haga un crédito. Sin embargo, los bancos también notifican a las personas. ¿Por qué? Porque si no caerían en ¿qué cosa? En la percepción de recursos y en otra figura jurídica que es el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa, que lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los efectos del pago o cobro de lo no debido? Hay dos tipos de efectos puntuales. Si el cobro es de buena fe o si es de mala fe. Y aquí hago referencia. Si es de mala fe, hay tres cosas particulares que deben pasar o que debe restituir el que recibió el pago. Número uno, los intereses si hablamos de capitales. Número dos, los frutos percibidos y por percibir. Y número tres, los menoscabos de la cosa, si es de mala fe, y está normado en el artículo 1638 del Código Penal. Si el pago ha sido de buena fe, está normado en el 1639 y en 1640. Solo se repondrán las desmejoras de lo que se debió entregar y las pérdidas. El segundo gran tema que les voy a conversar en la mañana de hoy es el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa. Cabe resaltar que en la legislación panameña hasta 1992 no existía una figura jurídica que normara el enriquecimiento sin causa. No existía una figura jurídica hasta que surge en 1992 artículos que se introducen en el Código Civil que nos dan luces acerca de esta figura jurídica. Y son el 1643A, B y C. Pero ¿qué es el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa? La definición está en el 1643A. Quien se ha enriquecido sin causa a costa
con perjuicio de otro, está obligado dentro de los límites de ese enriquecimiento a indemnizar a este correlativa a la disminución patrimonial. ¿Qué quiere decir? Ahí ya estamos viendo que hay un enriquecimiento a costa de la lesión o empobrecimiento ¿de quién? De otra persona. Entonces tenemos un enriquecimiento y un empobrecimiento según el profesor Garay. Características puntuales del enriquecimiento sin causa. Número 1, debe haber un enriquecimiento, o sea, debe haber un patrimonio por el cual esa persona percibe un empobrecimiento. Esa persona que percibe o que aumenta su patrimonio debe ser a costa de otra que disminuye su patrimonio. No necesariamente personas, pueden ser personas naturales o jurídicas. Debe haber una relación de causalidad, ¿verdad? Debe existir un vínculo que los relacione. Debe haber una falta o causa del enriquecimiento. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, que no necesariamente esa persona tiene una obligación con la otra para la cual ésta debe pagarla. Y número 5, la persona empobrecida carece de una acción. Y les pongo un ejemplo puntual. Si la profesora Lilia Herrera alquila un apartamento a el compañero David Araúz por $1,000 y le expresa que no debe subarrendarlo y el compañero David lo subarrienda a el compañero Dermelio, pero en vez de pagarle $1,000 le paga $2,000. La profesora Lilia Herrera está disminuyendo su patrimonio en $1,000 a costa del enriquecimiento de David al subarrendar el apartamento en $2,000. Entonces hay un enriquecimiento de $1,000, hay un empobrecimiento, hay una relación de causalidad, hay una falta del enriquecimiento, de causa del enriquecimiento, y la persona empobrecida carece de acción. ¿Por qué? Porque la profesora no sabía que David había subarrendado o alquilado a otra persona por un monto mayor. Entonces tenemos dos tipos de enriquecimiento. Si es mayor, el enriquecimiento se indemniza el monto empobrecido, y si es menor, solo se indemniza hasta el límite que se enriqueció, dependiendo de cómo haya sido la circunstancia. Recordemos que el empobrecimiento o el enriquecimiento dentro del cuasicontrato de enriquecimiento sin causa tiene una prescripción a partir de los 5 años, que está normado desde 1992 en nuestra legislación. Hay una diferencia puntual entre el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento sin causa. En el enriquecimiento sin causa hay un empobrecido. En el enriquecimiento ilícito no es necesario probarlo y es algo ilícito. Espero que haya sido de su agrado esto que hemos compartido. Disfruten la jornada. Muchísimas gracias.